Muy bien, seguimos, desde la República Oriental del Uruguay por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Y también estamos en su aplicación, que es la 30. Podés bajarla a tu celular, a tu tablet, a la computadora y escuchás con una calidad impresionante. Estamos en el streaming 1 de la aplicación La 30. Pones streaming 1 y tenés un sonido impecable respecto a, bueno, cómo estamos transmitiendo desde esta radio. Este programa también es un programa de Libertas, la primer asociación civil, la primer fundación liberal que propone la defensa de los valores del Estado de Derecho desde la fuente jurídica del Estado de Derecho como Estado científicamente propuesto, es decir, desde las teorías puras del derecho, desde la ciencia jurídica, siendo los principios generales del derecho, las doctrinas más recibidas, todas las leyes análogas a constituciones análogas a nuestra Constitución y fundamentalmente nuestra Constitución como la ley suprema, la ley madre organizadora de todo el orden jurídico, que está fundamentada en los principios generales del derecho, es decir, en toda la teoría científica del derecho, como eso, como un Estado de Derecho desde lo constitucional. Por eso un Estado de Derecho es un Estado constitucional de derecho. Y la Constitución es la ley madre que inspira todo el orden jurídico. No puede ocurrir que hayan leyes o actos administrativos que no obedezcan a la Constitución, porque el Estado es un todo orgánico y el derecho también es un todo orgánico como orden jurídico, como Estado de Derecho. Ello ya no ocurre en nuestro país. No tenemos un todo orgánico que obedezca a todos los principios postulados por la Constitución. Principios que son principios generales del derecho, que son principios como fuente de validez jurídica. En el derecho se conocen las fuentes normativas, es decir, las fuentes de validez jurídica, de producción jurídica. La fuente que produce validez jurídica es la Constitución, fundamentalmente, y la Constitución está basamentada en principios generales del derecho, en principios que absorben el conocimiento de la naturaleza humana y la naturaleza humana inserta en la naturaleza planetaria. De ahí que el naturalismo planteaba los derechos naturales, convertidos en derechos subjetivos, inalienables, intransferibles, intransables, que son los derechos pétreos, los derechos subjetivos que formula el artículo 7 de nuestra Constitución. Tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, como derechos inviolables, derechos fundamentales que le dan razón de ser a nuestro Estado de Derecho. Y tenés principios que son, digamos, parte de esos componentes de la ingeniería jurídica sobre la que se estructura el poder político del Estado. Porque en definitiva, ¿qué es el Estado? El Estado es una ingeniería, el Estado es una tecnología del poder que establece el monopolio del poder como una fuente de organización de la sociedad, dándonos reglas del juego. Es una organización política, pero sobre un basamento, es decir, una ingeniería, una técnica científica que es el derecho. Es una ingeniería jurídica. El Estado funciona a través de toda una ingeniería jurídica. Por eso se estudia derecho, las ciencias jurídicas, por eso hay doctores en derecho, por eso hay abogados, por eso hay procuradores, por eso hay escribanos, por eso hay jueces, hay fiscales, hay alguaciles, secretarios, etcétera. Y hay magistrados en lo público y en lo privado. El primer magistrado público del Estado es el presidente de la República. Todo eso obedece a un orden, a un Estado de derecho, quiere decir un Estado organizado por una fuente principal productora de validez jurídica, y es la Constitución. Nuestra Constitución está desobedecida por todos lados y tenemos una legislación con leyes de orden público, es decir, de un inmenso valor como leyes de primera jerarquía después de la Constitución, que son las que le dan funcionamiento, andamiento al poder político, a las instituciones que van creando los legisladores en desobediencia, en este caso de la Constitución, como por ejemplo esa justicia fiscal desde la Fiscalía General de la Nación, esa justicia aberrante, ilegal, absolutamente nula para mí, sin valor alguno, como la Fiscalía de Lesa Humanidad, creada con la especialidad fiscal, es decir, deja la Fiscalía letrada de ser una Fiscalía letrada
para convertirse en una fiscalía especializada de único turno, llevada adelante, digamos, por un plenipotenciario, el doctor Ricardo Percivale, para perseguir delitos de lesa humanidad en el marco histórico que va entre los años 1973 a 1985. Los principios generales del derecho penal establecen el principio de la irretroactividad en cuanto a la ley penal en su aplicación en el espacio-tiempo. La ley penal no es aplicable hacia el pasado cuando la tipificación penal que se legisla no existía en ese pasado. El principio que en latín se llama nullam penam sine legem, es decir, no hay pena posible en el pasado si no existía una ley penal en ese pasado. Y eso se debe a otro principio jurídico que fundamenta esa irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, que es la seguridad jurídica. El orden jurídico, racional, técnico, científico, que nos protege en nuestras libertades, nos plantea que estabilidad jurídica, seguridad. Bueno, si antes no existía, nunca va a existir hacia el pasado un delito que no existía. Te dice con total sabiduría científica el derecho penal en sus principios fundamentales. Eso lo consigna el artículo 15, agregándosele también el otro principio de la irretroactividad de la ley penal más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se tipifica un delito ya existente, pero se le agrega más pena, esa mayor punibilidad no se aplica a los ya condenados o procesados o que están en trámite de juicio penal sobre la ley vieja, sobre la tipificación penal anterior. Ese delito de homicidio, el delito de hurto, de rapiña, lo que fuere, si tiene una pena menor, se aplica la pena más benigna, porque en el pasado la pena más grave no se puede aplicar. Eso está consignado a texto expreso como norma vigente, como derecho penal sustantivo vigente, en nuestro artículo 15 del Código Penal. Respecto a todo esto que acabo de decir, la Fiscalía de Lesa Humanidad no responde a eso, es absolutamente un organismo ajeno a los principios constitucionales, en principio porque la Constitución dice que en materia penal, para llevar a cabo un juicio penal que nos someta a una investigación para saber si hemos sido culpables de la comisión de un delito o no, se nos debe presumir siempre inocentes hasta demostrar lo contrario delante de juez, es decir, en la órbita del poder del Estado, que es el poder judicial, que es el poder especializado, cuya competencia la Constitución le otorga para que nos brinde todas las garantías técnicas, objetivas, que nos tiene que brindar el Poder Judicial con sus jueces capacitados por Constitución, por formación profesional también, para llevar adelante los juicios penales con todas las garantías del caso, porque es el juez el que está responsabilizado de llevar con celo profesional técnico por encima de las partes que están en el conflicto penal todo el juicio a través de etapas procesales muy precisas con las que debe cumplir y atenerse a toda la carga o el caudal probatorio que deberá ser evaluado pericialmente y a su vez con distintas, digamos, naturalezas probatorias para conjugar la mayor carga o caudal probatorio que dé las garantías de que ese juez a ciencia cierta puede concebir que el delito denunciado ocurrió o no ocurrió y emitir una sentencia condenatoria o de sobreseimiento a quien es acusado o denunciado delante de juez. Eso dicen los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de la Constitución de la República, absolutamente desobedecidos por este nuevo Código del Proceso Penal que establece atribuciones jurisdiccionales con especialidad exclusiva a los fiscales de la nación, ya no a los jueces. La primera etapa del proceso penal o del juicio penal a partir de las denuncias de delitos son absorbidos, son asumidos por fiscales dentro de la órbita de la especialidad fiscal a partir del artículo 43 a los artículos 135, 138, no recuerdo ya exactamente, pero estamos hablando de decenas de artículos que estructuraron un sistema fiscalista acusatorio adversarial, rompiendo con todos los principios que la Constitución establece, que nuestra tradición jurisprudencial además desarrolló en la historia de nuestro país de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes de orden público de mayor jerarquía que son constitucionales porque son interpretativas de la Constitución. Por ejemplo, el Código Penal, por ejemplo, el Código General del Proceso, que también esto lo profundiza en detalle, y el ex
o el anterior Código del Proceso Penal, que era constitucional, al que derogó este nuevo Código del Proceso Penal para instalar este sistema de fiscalías y de fiscales. Los fiscales son acusadores y son los abogados del Estado, no son jueces, son funcionarios públicos que integran el Poder Ejecutivo, en este caso a través de un servicio descentralizado, que está descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, cuyo primer magistrado es el presidente de la República. Es decir, son funcionarios dependientes del presidente de la República porque son funcionarios del Poder Ejecutivo. No son jueces, no es un poder independiente. Así que no te metan el verso ni el gato de que está sometido a la justicia, Penades está sometido a la justicia, ¿no? Fulano está sometido a la justicia, no. Están sometidos a la fiscalicia, están sometidos al trámite administrativo de funcionarios del Poder Ejecutivo que formalizan, como dice el mismo código, porque no puede hablar de juicio, habla de una formalización administrativa fiscal para llevar adelante una investigación fiscal con plenos poderes, donde ese fiscal no puede ser recurrido en esa investigación, es intocable a través de ese precepto de la especialidad fiscal, para que pueda llegar a la etapa de la acusación fiscal, que deberá ser homologada con previa revisión de un tribunal de apelaciones, pero los efectos de que esa acusación prospere definitivamente. No se la puede discutir, se le puede corregir parcialmente, totalmente, pero a los efectos de que esa acusación prospere. No se le puede discutir la acusación, por ejemplo. Cuando el fiscal ya llegó a la acusación, tiene una naturaleza ya sentenciosa, de sentencia, que simplemente luego un juez, bajo la formalidad de homologarla, de redactarla y firmarla, le dan la apariencia de sentencia judicial. Pero ese juez no estuvo arriba de la causa, no interrogó a las partes, no investigó, no evaluó prueba, porque no tiene potestad para eso, no tiene atribución jurisdiccional. Eso dice este nuevo código, aberrantemente para mí, inconstitucional y a su vez lesivo del Estado de Derecho. Es más que inconstitucional, es atentatorio contra el Estado de Derecho. Y dentro de este contexto atentatorio contra el Estado de Derecho, porque nos construyó un modelo ideológico de poder con nombre propio, marxista, ¿ah? Es un neomarxismo, marxismo cultural. En este caso es directamente el modelo soviético, prácticamente, de los comisarios del pueblo, por eso le llamaban así, porque los fiscales son algo así como comisarios de la cuestión pública, del interés público, son abogados del Estado que están preparados, capacitados, formados para acusar, no para juzgar imparcialmente. Para eso están los jueces, que tienen otra formación. Lo que estoy diciendo no va en demérito de los fiscales. Tienen que existir los fiscales, como tienen que existir los jueces, como tienen que existir los alguaciles, como tienen que existir los policías. Pero zapatero a tus zapatos. Bueno, acá hicieron todo lo contrario. Acá nos dejaron descalzos del Estado de Derecho, sacaron los zapatos y nos metieron tremendos clavos. Bueno, tenemos este clavo que este gobierno no lo tocó, con mayorías parlamentarias. Está dentro de esto el clavo de la Fiscalía de Lesa Humanidad, que desobedece todos estos preceptos que acabo de decir, constitucionales, el artículo 15, la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. ¿Por qué? Porque nuestro Estado suscribió con el Estatuto de Roma las tipificaciones, las novedosas tipificaciones penales de carácter internacional. ¿Para qué? Para instruir y darle competencia jurisdiccional a la Corte Internacional Penal que se formula, se crea en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es la Corte Internacional Penal que tiene jurisdicción, es decir, tiene competencia en materia de delitos de lesa humanidad, tipificados, es decir, legislados como delitos de lesa humanidad, a un conjunto de delitos preexistentes que eran delitos penales, es decir, perdón, delitos penales, eran delitos, eran figuras penales que eran figuras graves, eran delitos graves, pero no estaban tipificados como delitos de humanidad, de lesa humanidad. Eran delitos, simplemente. Por ejemplo, delito de tortura, delito de desaparición forzosa, delito de prisión indebida o privación de libertad indebida. Todo eso que hicieron los tupamaros y grupos terroristas cuando atentaron contra el Estado, cuando desarrollaron actividad terrorista contra el Estado, el delito de terrorismo, todo eso ahora está conjugado en una gran tipificación penal novedosa que establece un nuevo proceso internacionalizado y que con claridad el Estatuto de Roma, al tipificarlos como delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, por ejemplo, terrorismo, el delito de terrorismo, desaparición forzosa, violaciones. La violación es un delito de lesa humanidad, por ejemplo. Cualquier persona que viole a otra está cometiendo un delito de lesa humanidad. Pero ¿qué dice el Estatuto de Roma? Dice exactamente lo mismo que dice nuestro artículo 15 del Código Penal,
que la tipificación penal inexistente en el pasado es inaplicable al pasado. Por ende, cuando entre en vigor, dice el artículo 11, cuando entre en vigor este estatuto que entró en el año 2002, se fundó en 1998, en el 2002 entra en vigor, quiere decir que tiene actividad jurisdiccional, que ya puede ejercer la jurisdicción penal internacional, a su vez entrará en vigor en el país que no solo suscriba, sino que promulgue las leyes de acuerdo a su legislación, reconociendo esas tipificaciones penales del Estatuto de Roma. ¿Me explico? Se tienen que reconocer a todos esos delitos y legislarlos de acuerdo a una nueva tipificación como delitos de lesa humanidad, estableciendo la punibilidad que el Estado considere que tienen que tener. El Estatuto de Roma en ese sentido es absolutamente respetuoso de la soberanía legislativa de nuestros países, ajustado a los principios generales del derecho, ajustado a los principios de un orden jurídico desde la fuente jurídica científica del derecho, como en este caso la no retroactividad de la ley penal más grave, la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. Artículo 11, artículo 12. Cuando entre en vigor este estatuto, dicen, precisamente el estatuto, comenzarán a regir a partir de la entrada en vigor, a partir de la entrada en vigor comenzarán a regir los delitos tales, todos los delitos que se legislan. Pero es a partir de la fecha de entrada en vigor comenzarán a regir estos delitos hacia el futuro, no hacia el pasado. Eso establece con total claridad el Estatuto de Roma. No es que entran a regir las jurisdicciones de aplicar esos delitos para cualquier etapa del tiempo, no. Es a partir de que entra en vigor el estatuto y a su vez, para cada país, es a partir de la promulgación de la ley. Es decir, el país tiene que legislar penalmente esos delitos con la figura, la nueva tipificación penal de delitos de lesa humanidad, con una carga punitiva que en muchos casos en nuestro país es más alta que las cargas punitivas anteriores, es decir, tienen mayor gravedad, por lo tanto, de acuerdo al artículo 15, no se pueden aplicar al pasado. A su vez, esos delitos no existían como delitos de lesa humanidad, por lo tanto, están tipificados como una nueva categoría delictiva con mayor gravedad punitiva, y dice el Estatuto de Roma, comenzarán a regir, entrará en vigor la punibilidad y los juicios por esos delitos a partir de la fecha de la promulgación de la ley de ese Estado. ¿Se dan cuenta? Todo eso está siendo violado por esta Fiscalía de Lesa Humanidad, que a su vez no responde a los principios constitucionales de que estos temas sean tratados por un juez desde la órbita del Poder Judicial, no responde a la presunción de inocencia y a las cargas probatorias necesarias, no responde al principio de la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado y más grave, artículo 15, y no responde al Estatuto de Roma tampoco porque establece el mismo principio general del derecho. Por lo tanto, Uruguay en este caso desobedece a la Constitución de la República, desobedece al Código Penal y desobedece también al Estatuto de Roma. ¿Se dan cuenta cuando yo digo que estamos ante golpes de Estado térmicos y que estamos con un nuevo modelo ideológico de poder de Estado? Y ese modelo ideológico es marxista.